historia no se repite, sino es en la mente de quien no la conoce. Desde la época colonial hasta parte del siglo XIX, las haciendas mexicanas jugaron un papel muy relevante para la economía y sociedad del país. Esta unidad de producción agroganadera rural, basada en formas de acumulación de medios de producción importantes, realizarían la concentración de amplios sectores poblacionales que servirían para su funcionamiento. La estructura espacial de las haciendas partía del área principal, la cual se denominaba casco. En ella se encontraría la grande y lujosa casa principal. Además contaban con una capilla, construcciones para poder almacenar los bienes producidos y extensas áreas de cultivo y acopio de animales. La mayoría de los hacendados eran principalmente personas con ascendencia europea o norteamericana, cuyo poder adquisitivo era elevado y contaban con influencias políticas. A su vez, estos contarían con relaciones directas con los comerciantes, mineros y miembros de la iglesia a partir del crédito, el cual era fundamental para la compra, manutención, reparación de los medios de producción y remuneraciones a los trabajadores, donde la gran mayoría se daba como pago en especie. Las haciendas más importantes estaban en manos de la élite de la Ciudad de México. Algunas de esas familias poseían tierras en otras zonas del país. El autor Alejandro Tortolero hace mención que las haciendas pertenecientes a españoles fueron confiscadas por líderes independentistas o nuevos propietarios mexicanos con la ideología de que la tierra y los recursos de las haciendas tendrían que ser propiedad de mexicanos. Con la ley Lerdo en 1856, las haciendas adquirieron tierras que anteriormente pertenecían a comunidades indígenas o estaban bajo el yugo de la iglesia, lo que llevó a una redistribución de la propiedad de la tierra, teniendo cambios en la extensión y composición de las haciendas, fragmentando los espacios en parcelas más pequeñas, repercutiendo en la producción y la eficiencia de las propiedades, creando la propiedad individual y promoviendo la agricultura comercial en grandes terrenos controlados por unos pocos hacendados. En cuanto al trabajo en las haciendas, las de servidumbre y casi esclavitud en la época colonial se mantienen aún después de la independencia. Para el siglo XIX existió una tendencia de reestructuración bajo ideas liberales buscando abolir la esclavitud, al igual que el sistema de castas, y reemplazarlo por la adquisición de la ciudadanía, un objetivo al que los indígenas no tuvieron acceso. Se encontraban bajo condiciones de discriminación, desigualdad y sujeción, coexistiendo en relaciones autoritarias de explotación. Normalmente vivían de planta en las haciendas donde trabajaban, siendo acreedores de un salario, alimentación, tierra y hogar, incluyendo préstamos en efectivo o especie. Sus jornadas tenían una duración de 10 a 14 horas en actividades como la ganadería, labranza, limpieza, choferes, albañiles, etc. En ocasiones los patrones establecían vínculos personales con sus trabajadores, llegando al apadrinaje y protección moral a las familias, aunque también cuando los peones se quejaban del maltrato que tenían, eran acusados de holgazanes, perezosos e irresponsables. Pese a las condiciones precarias, existía una fidelidad a raíz de que se les brindara seguridad si vivían dentro de las haciendas, causando una dependencia a sus patrones e imposibilitando la inclusión legal, la cual tomaba en cuenta el origen, la posición económica y social. Cualquiera que haya sido la naturaleza de la hacienda mexicana, fue reemplazada por un nuevo tipo de propiedad rural, derivada de la conquista y con algunas modificaciones perduró hasta fines del gobierno de Díaz. Sobre toda la estructura económica del país influye poderosamente el hecho de que México haya principiado su vida de colonia europea en circunstancias desfavorables para el rápido desarrollo de su agricultura. Durante los inicios del México independiente, las haciendas en la región central se encontraban entre las más productivas del país, caracterizándose por la diversidad y riqueza de su producción agrícola y ganadera. Durante el periodo se identifican tres tipos de haciendas: cerealeras, ganaderas y pulqueras. En la región centro del país se concentraron las haciendas de producción múltiple, las cuales producían maíz, trigo, cebada, etc. También existían las haciendas que producían pulque, hortalizas, frutas, maderas finas, entre otras actividades.
La mayor parte de la producción estaba destinada al principal centro de consumo del país, la Ciudad de México, eje integrador de las diferentes áreas productivas de la región central. La variedad de su producción dependía de la zona donde se localizaban, distinguiéndose las de productos tropicales establecidas en la región sureña del antiguo Estado de México. En palabras de Laura Guillermina Gómez Santana, los dueños de las haciendas y los ranchos no solo alquilaban mano de obra para que trabajara en sus tierras, sino que también las rentaban por dinero o especie a los arrendatarios o medianeros, los cuales eran grupos de campesinos a los que se les transfería el derecho de explotar una propiedad. Finalmente, las haciendas como unidades productivas tuvieron repercusiones durante el cambio institucional y las ideas liberales después de la independencia. Aún así, sus contribuciones al mercado interno se mantuvieron con un abastecimiento agrícola y ganadero. Los principales cambios fueron favorecidos por la propiedad privada, permitiendo la concentración de tierras en pocos hacendados y la diversificación de la producción. Aunque el liberalismo buscó igualdad ciudadana, el trabajo como peón se siguió caracterizando de explotación, desigualdad y sujeción. Las haciendas lograron mantenerse como ejes productivos hasta finales del siglo XIX, con los cambios en la infraestructura, encaminando su declive después de la Revolución.